¿Qué celebrarías si descubrieras que tu fe nació de una herida sangrante? Cada año, millones de personas llenan las calles con flores, incienso y cantos. Pero muy pocos saben que la celebración del Corpus Christi no empezó con alegría. Empezó con duda, con miedo y con sangre. Esta no es solo una fiesta, es el eco de un milagro que sacudió a un sacerdote, cambió a un papa y partió en dos la historia de la Iglesia. Y todo comenzó con un hombre caminando solo hacia Roma, un sacerdote, un creyente al borde de la incredulidad. Se llamaba Pedro, y aunque todos lo conocían como hombre de Dios, su alma estaba en crisis. Había celebrado misa cientos de veces, había pronunciado las palabras más sagradas. Esto es mi cuerpo. Pero cada vez que lo hacía, una voz en su interior susurraba: ¿y si no es cierto? La duda lo devoraba. No buscaba respuestas en libros, ni en sermones. Buscaba algo más. Una señal que pudiera tocar, que pudiera sangrar. Así que lo dejó todo. Su parroquia, su ciudad. Y emprendió el camino hacia Roma. No como peregrino, sino como un alma perdida, buscando una chispa. Pero antes de llegar a su destino, Pedro se detuvo en un pueblo pequeño, escondido entre montañas y silencios. Bolsena. Un lugar que parecía olvidado por el tiempo, pero que guardaba una historia que ardería en su espíritu. Allí, entre piedras antiguas y calles húmedas por la bruma del lago, le contaron sobre Cristina. Una niña, una mártir, una llama que no se apagó ni en el agua. Su padre, gobernador pagano, la mandó ejecutar por seguir a Cristo. La arrojaron al fuego, la azotaron, y cuando nada la hizo negar su fe, le ataron una roca al cuello y la lanzaron al fondo del lago. Pero la piedra no se hundió, flotó, como si el cielo mismo se negara a que esa niña desapareciera. La fe no murió, flotó. Pedro escuchó, y aunque no encontró su respuesta, algo dentro de él cambió. Por primera vez en años, no se sintió solo. Pedro no sabía si lo que había sentido en Bolsena era real, o solo un momento de consuelo pasajero. Pero esa noche, mientras el lago dormía envuelto en niebla, tomó una decisión. Mañana celebraré la misa, y si Dios está ahí, lo dejará claro. El templo era pequeño, las paredes olían a humedad y a incienso antiguo. Apenas cabían unas cuantas personas. Pedro entró con pasos lentos. Llevaba en sus manos el pan y el vino, y en su corazón una sola pregunta: ¿estás realmente aquí, Señor? Preparó el altar como lo había hecho tantas veces. Colocó el cáliz. Extendió el corporal blanco. Tomó la hostia. Y cuando la alzó al cielo, sus labios temblaron. «O questenim corpus meum». Esto es mi cuerpo. Entonces ocurrió. Primero, una gota. Después, un hilo. Y luego, como si el pan hubiera sido herido, la hostia comenzó a sangrar. Sangre verdadera, oscura, tibia, que manchó el corporal y corrió entre sus dedos. Pedro quedó inmóvil. No sabía si gritar, llorar o arrodillarse. Los fieles que estaban presentes lo vieron. Uno a uno, cayeron de rodillas. El silencio se hizo denso, sagrado. Era como si el altar hubiera sido abierto desde dentro y una herida celestial comenzara a sangrar allí, en ese rincón olvidado de Italia. Pedro no terminó la misa. No pudo. Con manos manchadas de sangre y lágrimas en los ojos, envolvió la hostia ensangrentada en el corporal y salió de la iglesia como quien carga un secreto demasiado grande para sí solo. Durante toda la noche, no cerró los ojos. No porque no pudiera dormir, sino porque sabía que ya nada sería igual. Al amanecer, tomó el corporal. Lo guardó con sumo cuidado, y sin esperar más,
emprendió camino hacia una ciudad aún más grande que Roma en ese momento. Orvieto. Allí residía el Papa. Pedro no llevaba libros, ni cartas, ni títulos. Solo una tela manchada con la respuesta que había pedido, y que el cielo le había entregado. Pedro llegó a Orvieto tras días de camino. Sus pies dolían. Su cuerpo estaba exhausto, pero su alma ardía como nunca antes. Pidió ver al Papa. Lo dejaron esperar horas enteras, y finalmente lo condujeron hasta él. Pedro se arrodilló. No dijo muchas palabras. Solo abrió el envoltorio y dejó que hablara la sangre. El silencio en la sala fue absoluto. El Papa observó el corporal manchado, y en sus ojos apareció algo más que asombro. Apareció el recuerdo. Muchos años antes, cuando aún era un simple sacerdote, el Papa había escuchado una historia, una que la Iglesia olvidó, pero que el cielo no dejó morir. En un convento lejano, oculto entre las colinas de Bélgica, una joven monja llamada Juliana comenzó a tener visiones. Tenía apenas 16 años, y cada vez que oraba frente al Santísimo, una imagen se repetía en su mente. Un disco blanco. Perfecto. Pero con una mancha oscura en uno de sus lados. Durante años, no entendió qué significaba. Oró. Esperó. Sufrió en silencio. Hasta que un día, entendió. La visión era una figura, un lenguaje de Dios. El círculo blanco representaba la fe, la Eucaristía, la plenitud del amor divino. La mancha era la ausencia, la falta de una celebración que honrara la presencia viva de Cristo en el pan consagrado. Juliana lo compartió. Pero nadie la escuchó. Nadie, excepto un sacerdote, un hombre humilde, sin poder, pero con oídos atentos. Su nombre, Jacques Pantaleón. Años después, ese sacerdote fue elegido papa y tomó el nombre de Urbano IV. Ahora, frente a él, estaba Pedro, con el corporal sangrante en las manos. Y Urbano entendió. La mancha en el disco era real. No era símbolo. Era profecía. El milagro que Pedro había traído era la confirmación de una visión que Dios había mostrado mucho tiempo atrás. Urbano no dudó. Convocó a teólogos, sabios, testigos. Estudiaron la sangre, el altar, las piedras de Bolsena. Todos llegaron a la misma conclusión. No había explicación humana. Solo una palabra podía describir lo que había sucedido. Milagro. El milagro ya no era solo un hecho local. Se había convertido en un llamado. Y el Papa lo sabía. No basta con guardar este corporal en una caja sagrada. Este milagro debe vivir en el corazón del mundo. Urbano IV tomó una decisión que cambiaría la historia. Declarar una nueva fiesta. Una celebración no marcada por el dolor, como el Jueves Santo, sino por la gloria de una presencia viva, real y eterna. La fiesta del cuerpo de Cristo. Corpus Christi. Pero para celebrarla, no bastaba con una fecha. Hacía falta poesía, hacía falta adoración. El Papa convocó a los más grandes sabios y teólogos de su tiempo. Les pidió una tarea sagrada. Escriban himnos, canten la verdad del altar, denle palabras al milagro. Muchos aceptaron el reto. Cada uno trajo versos, salmos, plegarias. Pero había uno entre ellos, distinto. Un hombre callado, profundo, cuyas palabras no eran letras. Eran fuego. Santo Tomás de Aquino. Cuando le tocó su turno, se levantó. No alzó la voz. No buscó aplausos. Solo leyó lo que el cielo le dictó. Pan vivo que da la vida. Pan del nuevo pacto eterno. Comida y paz. Cada frase era una revelación. Un eco de la misa sangrante.
Un espejo de lo que Pedro había visto, de lo que Juliana había soñado. Cuando Tomás terminó, nadie dijo nada. El silencio fue absoluto. Uno a uno, los demás teólogos rasgaron sus propios manuscritos. Sabían que nada más debía añadirse. Había nacido el Lauda Sion, el himno oficial del Corpus Christi. Y aún hoy, casi 8 siglos después, sigue cantándose como si cada palabra estuviera escrita con sangre. Pero la historia no termina ahí. El Papa sabía que el corporal manchado no podía quedar oculto en una sacristía. Era testimonio, era altar. Y por eso ordenó algo monumental. Construyan un templo, a la altura del milagro. Así nació el Duomo de Orvieto, una catedral que no fue hecha solo para rezar, sino para custodiar la sangre. Cada piedra, cada mosaico, cada columna, fue colocada con un propósito: ser el relicario del milagro. Y allí permanece hasta hoy. El corporal manchado, el paño que sangró, la prueba tangible de que Dios responde. La noticia del milagro no se quedó en Italia. Cruzó montañas, mares y siglos. Y con ella, la fiesta del Corpus Christi comenzó a recorrer el mundo. Primero en Europa, Francia, Alemania, España. Después, en América, África, Asia. Dondequiera que había un altar, una custodia comenzó a salir a las calles. Y el pueblo la siguió. Calles cubiertas de flores, campanas repicando, niños arrojando pétalos, mientras el sol iluminaba el pan consagrado. Ya no era solo una tradición, era una procesión viva de fe. Durante siglos, Corpus Christi se celebró con una intensidad casi imposible de imaginar. 8 días de fiesta, 8 días donde cada rincón se convertía en un templo al aire libre. Era imposible negar que algo profundo estaba ocurriendo. No era nostalgia, era presencia. Pero con el tiempo, vinieron nuevas voces, voces que dijeron: es solo pan, es solo símbolo. Eso no puede ser Dios. Iglesias enteras comenzaron a retirar Corpus Christi de sus calendarios. Algunos celebran la fecha sin saber por qué. Otros simplemente la han olvidado. Pero Cristo no fue ambiguo. No usó metáforas. No suavizó su mensaje para que fuera más fácil de aceptar. Dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y cuando sus propios discípulos se escandalizaron, no se retractó. Al contrario, habló con más fuerza. La Eucaristía no es símbolo, es presencia, es Cristo entero, y cada misa es el mismo milagro que vuelve a latir en el tiempo, como latió en las manos de Pedro, como brilló en la visión de Juliana, como cantó en la voz de Tomás, y como aún arde en cada hostia consagrada. Y ahora te hablo a ti, tú que llegaste hasta el final de esta historia, tú que quizá dudabas, como Pedro, tú que quizás fuiste educado en esta fe, pero nunca te atreviste a mirarla de frente. Este milagro sigue ocurriendo, hoy, ahora, en cada altar, en cada rincón del mundo donde alguien repite: esto es mi cuerpo. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no la guardes, compártela. Haz que otros entiendan lo que realmente celebramos en el Corpus Christi. Y si tú también celebras este día en tu país, cuéntanos abajo en los comentarios. ¿Cómo vive tu comunidad esta fiesta? ¿Dónde y cómo celebran al Dios que sigue caminando con nosotros? Y recuerda, la duda de un solo hombre fue respondida con sangre, y esa sangre aún clama desde el altar. Si este video te conmovió, dale like, compártelo y suscríbete. Aquí seguimos contando las historias que el mundo ha olvidado, pero que el cielo nunca dejó de escribir.